¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Fútbol Neto. Hoy nos metemos dentro de lo que es siempre nuestra idea de ir desentrañando un poco la industria del fútbol en un tema que creo lo hemos tocado un montón de veces, pero nunca con un invitado puntual sobre un aspecto que es central en el fútbol. Así que me parece que hoy tenemos otro capítulo interesante de Neto. Rápidamente lo voy a presentar a Pablo Sarinelli, mi compañero. Hoy no lo tenemos a Manu Simón, pero está Pablo y vamos a intentar pilotearla hoy. ¿Cómo andas, Pablo? Jorge? No, yo iba a decir en modo verano, porque aparte estamos los tres de blanco, Sí. pero en realidad es medio absurdo. Manu está en la playa, el verano está en otro lado. El que verdaderamente está en modo verano es él. Claro. Y la suerte que tiene. Sí. Pero bueno, le mandamos un abrazo. Ya el próximo episodio seguramente va a estar con nosotros. Y cuando hablamos de una pata central del fútbol, nos referimos a lo que tiene que ver con los representantes, con los intermediarios. Y bueno, hoy tenemos el placer de charlar con Gustavo Leskovich, que nos ha dado el honor de venir. Así que, Gustavo, bueno, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buen día. Y bueno, nos toca verano desde Buenos Aires, pero acá estamos contentos y muy agradecidos de esta posibilidad de charlar con ustedes. Gustavo, primero yo te quiero hacer una pregunta que es algo que siempre me gusta charlar. Uno muchas veces habla con representantes. ¿Cómo llegás? ¿Cómo llegás a ser agente? ¿Tenemos tiempo? Es una historia larga y linda. Yo en el año 2000, mi papá vivía en Chile. Era textil y tenía algunos contactos con el fútbol y yo era bastante joven, vivía en Buenos Aires, había terminado el colegio y mi papá me dice, Gustavo, acá hay algunos clubes, él estaba haciendo algunas cosas con el fútbol, hay algunos clubes que necesitan jugadores y de cara dura me fui a la oficina de Aloisio, Carlos Aloisio, estaba Cetimio y estaba Carlos, el sobrino, no me olvido más, me atendieron bien y le dije, ¿qué jugador podemos llevar a Chile? Me ofreció una Cristian Chaparro. Y nada, esas cosas de la vida, fui con el VHS a llevárselo a un entrenador en Chile, a Socias creo que se llama el técnico, de Cobresal, y bueno, fue mi primer jugador. Viajamos con Cristian, que era un poco más grande que yo, viajamos juntos a Cobresal, él había estado en Ferro, había salido campeón con la selección, y había estado en Huracán, y bueno, y fuimos a Chile juntos, y ahí arranqué, bastante joven, y fue la verdad que fue muy lindo. Ahora, ¿cuántos años tenía? Bueno, me decís terminé la secundaria. O sea, que no, estaba estudiando la 20. facultad. No, tenía 21. Bueno, sí. O sea, Era joven. joven. Mirá sí. vos. Me subí a un avión y bueno, ya tengo más de 25 años de carrera. Y en esos 25 años, esos más de 25 años, ¿cómo fue mutando esta profesión que con vaivenes, con situaciones polémicas, pero que tiene un rol clave hoy en la industria del fútbol? La verdad que cambió muchísimo y hoy es increíble porque los jugadores quizás que representamos porque somos una empresa donde somos varios, tienen la edad de mi hijo. Y pensá que yo representé a Ariel Graciani, que era 6 o 7 años mayor que yo. Y hoy tengo jugadores que tienen la edad de mi hijo y hasta más chicos. Así que fue cambiando, uno tiene que ir tratando de evolucionar al lado de ellos. Y en un momento lo veía como un amigo a los jugadores, hoy ya lo veo más como un hijo, ¿no? Entonces trata uno de aconsejarlo y acompañarlo en la carrera desde otro lado. Al principio, yo de repente soy contemporáneo de estos cambios que están sucediendo en el fútbol y al trabajar en tecnología y datos aplicada al fútbol, un poco lo voy viviendo en carne propia. Pero recuerdo cuando era chico que, y muchos son mitos, ¿no? Pero sí. El agente era aquel que le conseguía los botines al jugador, que si no tenía la manera de trasladarse, o lo llevaba él, o le facilitaba los traslados, etc. Incluso lo ayudaba con alguna vivienda, con un alquiler. He escuchado historias de representantes que tuvieron a los jugadores durmiendo en sus casas y demás. Y a día de hoy, y también es mi opinión, entiendo que el representante tiene que ser muchísimo más que eso. Además de, obviamente, el denominador común, que es la asesoría financiera, poder hablar el idioma del dinero, de los contratos legales, etc. Yo entiendo que hoy una agencia de representación, y teniendo incluso en tu compañía personas con distintas aptitudes y habilidades, tiene que ser mucho más integral, acompañar al futbolista en impulsar que se entrene después de hora, impulsar que se capacite en idiomas,
que le dé atención a la alimentación, a la nutrición, a la neurociencia. ¿Es ese uno de los grandes cambios? ¿Lo enfocan también desde tu agencia? Sí, hoy es fundamental. Hace 15 años esto obviamente no existía. Algunos jugadores entrenaban por su cuenta después del entrenamiento del equipo, pero hoy ya es como una condición. Y los jugadores se dan cuenta que es tan importante porque si no, después se les complica. Y yo creo que tengo varios casos de jugadores que obtuvieron un contrato en clubes importantes producto de esto, de tener un extra, de entrenar, alimentarse bien. Como decías, las condiciones, nosotros pensamos que le iban a dejar libre, pero todo este esfuerzo y toda esta dedicación se ve reflejada en este tipo de situaciones. O sea, de jugadores que entienden de que no solamente jugar al fútbol, sino tema de alimentación, tema de descanso, de buen descanso, tema de entrenamiento. Y la verdad que fue impresionante la evolución de los jugadores en estos últimos 20, 25 años que yo trabajo en esto. ¿Y los acompañan ustedes como agencia en ese proceso? ¿Le facilitan, no sé, además de, por ejemplo, editar los videos y de ayudarlos en la promoción? Yo entiendo que también vos trabajaste en la operación de Kevin Rodríguez al Unión Saint-Gilloise de Bélgica, Sí. que lo citamos varias veces en el podcast por el vínculo con Tony Bloom, el propietario del Brighton, y que siempre recalcamos cuán importante es que un jugador sepa que capaz no es el destino más atractivo, pero que es la puerta de ingreso a la Premier League. Entonces ahí también tiene que estar el agente y su equipo de trabajo, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Kevin, que es un jugador que nosotros lo conocimos jugando en un equipo de segunda. Increíblemente, ese mismo año fue convocado a un microciclo de la selección y después terminó yendo a un mundial siendo jugador de segunda. Obviamente que cada caso es distinto y especial. El caso de Kevin está el tema de la adaptación y demás, pero fueron cambios. Vos pensás que en un año estaba jugando en segunda, ese mismo año jugando un mundial, al año siguiente en Independiente del Valle, uno de los mejores equipos del Ecuador, y después jugando en Bélgica. Sí es muy complejo y la adaptación tiene que ser muy rápida. Y en la adaptación, perdón Jorge, ¿cómo lo ayudan ustedes? ¿Cómo alcanza con que vayas vos o alguien de tu equipo de trabajo y no sé, viva unas semanas, unos meses con él en el país nuevo? Joaquín, mi hijo mayor, está trabajando con nosotros y viajó, estuvo acompañándolo. Y la verdad que es muy difícil por el tema del idioma, por el tema de las comidas y demás. La adaptación de cada jugador es distinta. El argentino en general se adapta mucho mejor y más rápido. El caso, no sé, Marcelo Herrera, el chico que estaba en River, que está jugando en Estados Unidos, parece que jugó toda la vida, pues ya quiere aprender idioma, se adaptó con el tema de alimentación, entrenamientos y demás. Y quizás al ecuatoriano le cuesta un poco más, depende de cada caso, pero le cuesta un poco más la adaptación. ¿Y te ha tocado mucho, Gustavo, esto está buena la ventana que abrió Pablo, esto del asesoramiento del futbolista, algo más integral, donde a veces la gente cree que es, bueno, andá a jugar acá o están estas ofertas y elegimos? ¿Te ha tocado alguna vez convencer a algún futbolista que diga, no, yo quiero ir acá y que ustedes, desde tu grupo de trabajo, sentían que el mejor camino era otro? ¿Te ha pasado? ¿Es, sí. es más habitual de lo que uno cree? Sí, sí. A ver, el trabajo del representante es bastante complejo, porque uno tiene que tratar de buscar que para el jugador sea una evolución económica, pero que en lo deportivo, ¿para qué está? Entonces, a ver, no vayamos a Estados Unidos, esperemos porque puede salir algo de Europa. Y así un montón de situaciones distintas. Pero sí, es ver el momento de cada jugador y ver cómo podés ayudarlo. Y lo complejo y por ahí lo más duro en esto de la representación es cuando vos representás a un jugador de chiquito y en un momento, por esas cosas de la vida, tiene que dejar el fútbol. Entonces ahí es donde yo creo que es lo más complejo de nosotros, porque un jugador que le va bien puede jugar en Ecuador, puede jugar en México, puede jugar en Estados Unidos, puede jugar en Europa. Pero un jugador que tiene que dejar el fútbol o que tiene que volver a su provincia, eso es duro, porque ya la frustración del chico es decir, a ver, nada, me tengo que poner a estudiar. Creo que esa es la parte más difícil de nuestro trabajo. ¿Y ahora en general el jugador escucha o a veces es complicado entrarle para que él absorba esa opinión, ese concepto? No, yo creo que escuchan. La mayoría escucha y los chicos, ya te digo, más que nada hablando de los juveniles, que son los que más tenemos en Argentina, escuchan y el acompañamiento es importante y existe, porque vos pensás que
muchos de los chicos que representamos, la familia no vive en Buenos Aires. Entonces todos somos una especie de alguna manera, intentamos ser un poco la familia, o sea, en lo que necesiten, ese es nuestro trabajo. Y perdón, Pablo, en ese ida y vuelta, digo, siempre decimos que hoy el futbolista le exige más al entrenador, le exige más a los dirigentes, el jugador también le exige más a ustedes, o sea, vos te das cuenta que hoy el trato o cuando vos te sentás con un futbolista es distinto a lo que pasaba hace 20 años. Sí, es distinto y la evolución en algún punto es complicada porque nosotros lo que le brindamos al jugador es todo lo que hablábamos recién de poder apoyarlo y poder acompañarlo, pero no podemos entrar en no, me voy con ese representante porque me da mejores botines, que existe. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de cuidar la forma de trabajar y decir, bueno, nosotros te vamos a brindar esto y vamos a hacer una familia en base a esto, no en base a me ofrecieron un poco más, me voy con otro representante. Eso sí es complejo. La gente se enoja porque siempre recomendamos libros en inglés, pero la realidad es que sobre la teoría en gestión deportiva hay más documentación en otros idiomas. Ojalá. No hay tanto en español, lamentablemente. Exacto, sí, por lo general se encuentran muchos. Yo recomiendo para quien busca algún libro que explore el libro Fútbol de Mauro, que hace años está en el mercado y tienen un gran stock de distintas categorías, pero la realidad es que cuando se escribe en castellano sobre libros es más revisiones históricas o biografías, algunas adelantadas sobre personajes que todavía no tienen tanto recorrido. Entonces voy a recomendar uno más que se llama Don't Deal, que es un libro de Daniel Guy, un abogado especialista en derecho deportivo, que básicamente escribió un libro que desentraña, para repetir un concepto nuestro de la industria, pero que habla mucho sobre el rol de la gente y hasta qué punto está estigmatizado, hasta qué punto es justo, y perdón lo que voy a decir, pero observar a la gente como una piraña que quiere explotar económicamente a un talentoso para sacar rédito. ¿Cuánto convivís vos con eso? ¿Ha cambiado la mirada de la industria en general sobre el representante? Ya te dejo, pero el libro en general concluye que el agente es muy necesario, pero que hay que ponerle ciertos límites o ciertas restricciones, y de hecho FIFA con las nuevas licencias, con la duración de los contratos y con el constante debate sobre los topes en comisiones, pareciera estar atendiendo esa cuestión. Sí, a ver, esto es todo muy, muy relativo, porque yo creo que cada caso, cada jugador o cada operación que se hace en el fútbol son totalmente distintas. O sea, yo lo que te puedo garantizar en mi caso es que todas las operaciones que hice a lo largo de 25 años, lo que gané o lo que dejé de ganar fue justo, porque nunca quise que sea algo injusto para el club o para el jugador que represento defendiendo los intereses. Entonces, creo que a lo largo de 25 años estoy contento de todo lo que generamos, porque no hay ninguna operación que yo diga, la verdad, cobré mucho de menos, o en una que cobré mucho de más. Entonces, si vos te manejás en eso, yo creo que la relación con los clubes y con los jugadores es buena. Gustavo, en una operación no normal, porque en realidad hay muchas más operaciones sin contrato de jugadores libres que de transacciones económicas, compra-venta de pases. Pero ¿podrías explicar un poco cómo se configura los ingresos que tiene un representante en una operación en la que un club vende un futbolista, vos representás a ese futbolista, otro club paga por su ficha y le firma un contrato por, vamos a decir, 4 años? ¿En qué situaciones de ese periplo vos cobrás dinero y proveniente de qué? A ver, vamos a suponer que un club le hace una oferta a otro club, de club a club, y yo represento al jugador, yo voy a cobrar comisión sobre el contrato, que trato de que sea lo mejor posible para el jugador. En base a ese contrato yo cobro un porcentaje, que depende de los clubes, lo tiene estipulado, o sea, no hay mucha ciencia. Va a decir, a ver, este club paga el 7%, este club paga el 10%, este club paga el 12%. Eso es una situación, cobrás como representante del jugador. Ahora, si a vos el club te hace una oferta y yo le acerco la oferta al club vendedor y hago toda la transacción y hago que la negociación sea buena, mi jugador sale contento porque está vendido.
el club vendedor está contento porque le llegó una oferta y el club comprador también está contento porque está llevando al jugador que necesita. Ahí ya son dos trabajos distintos. Vos tenés el trabajo de representación, en el cual podés cobrar el 5, el 6, el 7%, el 10%. Hipotéticamente, un jugador le firman 5 años de contrato, le pagan $100.000 por año, vos cobrás del 10%, $50.000, que ahí me interesaría saber después cuándo lo cobrás. Si con cada pago de salario mensual. En general, a mí no me gusta que el jugador te tenga que pagar, sino el club, por el trabajo que hiciste. Entonces, por ahí el club vos arreglás el 5% del salario del jugador y el club te paga directamente del salario del jugador. Después hay otros arreglos, por ejemplo, hay jugadores que dicen, no, la verdad, el club no me va a pagar comisión, entonces tenés que arreglar con el jugador que dentro de su contrato te pague algo. Es dependiendo cada caso. Y después tenés el trabajo que te decía, que es el intermediario entre los clubes. Si la intermediación entre los clubes llega a un acuerdo, podés cobrar también sobre la transacción. Y ahí a la gente, en este caso a vos, te abre un abanico mucho más amplio de oportunidades porque no trabajás únicamente con tus futbolistas. Exactamente, es mucho más trabajo, porque lo más fácil es decir, bueno, represento a este jugador, llega una oferta, voy. Ahora, es mucho más complejo ser intermediario de operaciones entre clubes, que también existe. Ahora, antes de seguir, quiero decir que detrás de Pablo está el libro que recomendó, digo, porque después muchos nos escriben, señor, y nos preguntan y dicen, che, bueno, ahí tienen ya buena info y tienen la tapa y todo para que quiera buscarlo. En historias destacadas del Instagram hay una que se llama Tips, ahí vamos subiendo todas las recomendaciones. Sí, porque hay muchos que por ahí después nos escriben y nos piden que les pasemos los nombres o los autores de los libros. Gustavo, el tema de intermediación ¿se vio limitado en los últimos años por las distintas reglamentaciones FIFA? ¿Es como que lo fueron cercando a ese rol o sigue estando muy presente? Sí, yo creo que la intermediación hoy es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la FIFA intenta de que las operaciones se hagan de club a club y que exista un representante del jugador. Entonces, por eso la intermediación hoy va directamente con el representante del jugador y no se necesita un intermediario. Hay algunos casos que la confianza de distintos clubes ponen un intermediario para poder ayudar a la operación. Obviamente que eso existe también. ¿Y cuál fue, o cuál crees vos, que fue el verdadero interés de FIFA, digo, en meterse en esto? A ver, fue un cambio integral, no fue puntualmente con esto. Quizás hay algunos errores que estamos trabajando. Y armamos una cámara de agentes ahora, que nuestro presidente es Daniel Bolotnikov, y la verdad que tiene mucho criterio en todo lo que dice y defender nuestros intereses como representantes y poder discutir ante los distintos, en este caso ante la FIFA, las limitaciones que tenemos. ¿Por qué? Y te lo hago lo más simple posible. Nosotros representamos a un jugador desde los 12 años o de los 13 años que estamos ayudándolo a la familia, con los botines, con los viáticos, con esto y con otro. Entonces, nosotros queremos la tranquilidad de que podemos representar juveniles. Entonces, hubo distintas modificaciones donde eso sí hoy lo aceptan. Pero en un momento no querían aceptar que nosotros representemos juveniles. Y eso es imposible, porque ¿cómo haces? ¿Quién lo ayuda al chico? Si vos decís, ¿hay alguien que lo ayude? Bueno, bienvenido. Pero si no hay nadie que lo ayude, lo ayudamos nosotros, queremos defender nuestros intereses de la posibilidad de que algún chico se venda. Nosotros por ahí representamos 10 jugadores, de los cuales se vende uno, o 20 y se vende uno o dos. Entonces, todo ese trabajo que hacemos, obviamente que lo tenemos que defender. Sé que no hay una única respuesta y que las aristas son varias, pero en pos de ponerme didáctico y en abogado del diablo, ¿para qué un club requeriría de un intermediario si ya sabe, en teoría, qué futbolistas va a buscar en el próximo mercado de pases? Depende de la relación que tengas. O sea, hoy, en general, el club va a buscar directamente al representante para ver si el jugador tiene interés y tratar de hacer una operación con el club. Y ahí, si es bueno para todos, el representante del jugador actúa como intermediario en la operación. Yo creo que facilitamos mucho las operaciones. O sea, por lo menos, debe hablar en mi caso, nosotros tratamos de encontrar soluciones constantes para que una operación se pueda hacer si es beneficiosa para el jugador que representamos. O sea, somos necesarios para este tipo de operaciones, porque el jugador se tiene que dedicar a jugar, a disfrutar lo que hace, que es una carrera espectacular, que es corta, pero tiene que tratar de potenciar la parte económica en relación a la deportiva.
Y ese fue un poco el rol que vos conseguiste ocupar, obviamente, a raíz de tu trabajo y de la confianza que fuiste construyendo en Liga de Quito, que entiendo que es un club al cual has acompañado durante muchísimos años y en una etapa muy exitosa. Sí, en el año 2004 llevé a Ariel Graciani, que es un amigo, como jugador, que estuvo acá en Lanús, no sé si se acuerdan de Ariel, sí. Sí, claro. Lo llevé como jugador a Liga de Quito y hice una relación distinta, porque creo que Rodrigo Paz, que para mí es un padre del fútbol, me enseñó mucho y me dejó que lo acompañe en toda esta carrera, que fue realmente exitosa, de Liga de Quito durante 20 años, con obviamente Esteban Paz y Rodrigo Paz, y confiaron en mí y en todos los jugadores que fuimos llevando y entrenadores. O sea, obviamente que si había un jugador que lo llevaban por otro lado, yo no me metía, pero si ellos necesitaban mi ayuda en Argentina o en cualquier lado, yo actuaba ahí como intermediario, y creo que en el análisis general, algunos se van a quejar, pero el análisis general fue muy bueno. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa, jugadores vendidos al exterior. En ese momento Ecuador no vendía jugadores al exterior como se vendió, bueno, Jofre Guerrón, Hernán Marcos, y te puedo nombrar a Damián Manso, te puedo nombrar un montón de jugadores. Entonces creo que la evolución en el fútbol ecuatoriano de los últimos 20 años fue gracias a Rodrigo Paz. Y la evolución en los últimos años, el corto plazo, creo que fue gracias a Independiente del Valle. ¿Qué tenía Rodrigo Paz? Porque escuché a mucha gente decir, incluso amigos y conocidos que tengo que han pasado por el fútbol ecuatoriano y por Liga de Quito, que dicen lo que vos dijiste, no sé si inconscientemente, pero hace un ratito, que como un padre. Y es raro porque muchos, capaz de otras personas, te dicen, no, un genio, volaba. Ahora, un padre es como bastante especial y hay muchos que dicen eso de Rodrigo Paz. Y que Rodrigo tenía un carisma, tenía una inteligencia, sabía en qué momento te podía ayudar o en qué momento te tenía que ajustar un poquito porque estabas haciendo las cosas mal. Entonces, creo que Rodrigo sacó de todos nosotros, me incluyo, y de todos los jugadores que pasaron, entrenadores, la gente que trabaja, lo mejor que podía sacar que tenían. O sea, era impresionante, y la persona, ya te digo, que más me enseñó y que más me gustó compartir con él, la verdad que yo lo sentía como un papá futbolístico y como un papá en todo, porque era algo que creo que nunca más en mi vida voy a sentir. Las reuniones con él, las charlas con él, la inteligencia, el humor, para mí sí, fue lo más grande que conocí. Rodrigo. Más allá del factor humano, ¿qué tenía él como dirigente? Digo, hoy para mí sigue siendo el aspecto dirigencial una de las grandes falencias del fútbol, sobre todo en Sudamérica, pero uno ha leído tanto, o como dice Pablo, también conocido un poco a Paz a través de terceros, y está claro que es una persona que marcó un antes y un después en el mundo dirigencial de Ecuador. ¿Qué es lo que él dio o qué dejó como legado para haber marcado tanto la diferencia? Creo que Rodrigo supo manejar los momentos de cada uno. Te voy a contar una historia muy rapidita, que fue que había una mesa directiva, me invitó, y el Patón Baus había perdido 2 partidos, con Olmedo de local y de visitante. Era un torneo que era espejo. Se terminaba de jugar la primera fase y pierden en Riobamba contra Olmedo, juegan en el estadio de Liga, pierde de nuevo, viene un patrullero a sacarlo porque lo querían matar. Rodrigo el otro día hace la reunión de comisión directiva y le dice a los integrantes, bueno, ¿a quién quieren traer? Elijan el técnico, traigan a quien quieran. Yo me abro. Bueno, la cuestión es que ese año terminó saliendo campeón del torneo local y al año siguiente campeón de la Libertadores. O sea, te sintetiza lo que era Rodrigo. Rodrigo era muy difícil, veía todo antes, entendía todo antes, y la gente, cuando el Patón ese año, del 2007 creo que fue, va a abrazar cuando sale campeón, lo abraza a Rodrigo, porque todo lo demás lo habían querido echar. Entonces, fue un precursor, tenía muy claro lo que quería, tenía muy claro quién hacía bien las cosas y cómo había que hacerlas. La verdad que no sé, son palabras que hasta me emocionan hablar de Rodrigo Paz. Con Luis Ubeldía, Gustavo, pasó también lo mismo. De hecho,
vos trabajás con Luis como agente y en un momento en donde su ciclo parecía trastabillar, ya con Esteban Paz mucho más involucrado, también hubo titubeo y después la decisión de continuar que terminó dando frutos. Sí, ya en ese momento quizás el rol más activo era de Esteban, que obviamente discutía y peleaba mucho con Rodrigo, pero al final entre los dos tomaban las decisiones. Esteban me acuerdo que bancó el proceso de Luis y que después fue el precursor para que Luis vuelva y salga campeón de la Copa Sudamericana en el año 2023. Entonces, el trabajo de Esteban fue muy, pero muy bueno, y entendemos todos que lo que fue Liga de Quito y la evolución del fútbol ecuatoriano fue por ese lado, ¿no? Y ahí, Gustavo, en esta etapa de éxito de Liga de Quito, lo charlábamos antes de comenzar, pero ¿cuál era tu relación? Porque formalmente vos no trabajabas para el club, sin embargo, parecía que estabas muy involucrado en la toma de decisión y genera ahora, pareciera haber varios agentes que tienen muy, muy buen vínculo con un club, pero en la formalidad no representan ningún cargo, ¿no? A ver, depende de cada caso. El caso quizás mío con Liga fue ya, era el intermediario, estaba el director deportivo local, que era Santiago Jacome, y yo era como una especie de director deportivo internacional, donde tratábamos de buscarle las soluciones y de llevarle los mejores deportistas y entrenadores que se puedan en cada momento. Pero no tenía un título, sino era eso, me pedían referencia de jugadores, buscábamos jugadores dependiendo de cada caso. Y todo ese aprendizaje y tu expertise sobre el fútbol ecuatoriano es lo que hoy intentás canalizar invirtiendo en el Club Delfín junto con un grupo de personas. ¿Cuál es la búsqueda ahí o la oportunidad que detectaron para decir, o vos en tu caso, vamos un pasito más adelante en cuanto a involucración directa con una institución? Sí, a ver, mi trabajo en general y en el caso de Delfín es muy parecido al de Liga de Quito, por el conocimiento del fútbol ecuatoriano. Hay un grupo que quiere invertir y me buscaron a mí como para que yo sea la pata que conoce el fútbol ecuatoriano y hacer un trabajo parecido al que hice el Liga de Quito. Tanto buscar entrenadores, buscar jugadores. Esa es mi función que voy a cumplir en Delfín, que todavía no está ni oficializada, porque el director deportivo va a ser Maxi Bausa, si no lo anunciaron, lo van a anunciar ahora. El entrenador Bueno, vas a estar con Ariel, justamente. Nicolás Chetino, y bueno, cuando la gente, cuando están los inversores, me consultan a mí quién pensaba yo que podía ser la figura de presidente, inmediatamente se me ocurre Ariel, porque aparte tiene que ser ecuatoriano, y Ariel está nacionalizado ecuatoriano. Entonces, sé cómo trabaja Ariel, sé cómo entiende el fútbol, sé cómo conoce el futbolista ecuatoriano durante tantos años que vivió allá. Entonces creía que yo podía ser quien arme el grupo de trabajo, y hoy obviamente que estamos contentos y entusiasmados con todo lo que va a venir en Delfín, producto del armado. Pero yo la función que cumplo es parecida a la que hacía el Liga de Quito. Si no, es recomendar un poco. Aclaro que Ariel es Graciani, justamente Ariel porque habíamos estado hablando antes de él. ¿Por qué Delfín? O sea, hay equipos históricos, está Emelec, Barcelona. Bueno, obviamente que Liga fue un equipo que rompió la pared, ahora que está de moda esto, porque consiguió lo que no pudo, por ejemplo, un gigante como Barcelona, que es la Libertadores. Independiente del Valle es un ejemplo desde la formación y desde lo que es la academia. ¿Por qué la elección de Delfín? Más allá de que obviamente nos hemos acostumbrado a verlo los últimos años en copas internacionales, digo, ¿cuál es el principal motivo? El presidente del Delfín, el presidente actual, porque todavía hay una transición donde estamos trabajando, el economista Delgado, por temas personales y laborales, quería dejar el club y tenía algunas propuestas y conversó conmigo, y creo que, bueno, que le pareció de que dejar el club en manos de gente que conoce el fútbol ecuatoriano, o sea, no había quizás ningún interés de gente local. Entonces dijo, bueno, vamos a buscar a alguien internacional pero que conozca el medio, y creo que ahí hicimos un nexo que fue bastante positivo. ¿Y cuál es la búsqueda? Porque pareciese,
a priori un mix entre todo lo que construyó Independiente del Valle a nivel cimientos, con las instalaciones, la escuela, el predio, bien desde lo fundacional, pero también el proceso Liga, que quizás fue más probablemente signado por la eficiencia en las contrataciones, por la figura de una persona que cambió la historia del club, Edgardo Bauza, lo preciso que fueron en traer los jugadores correctos. Pareciese ser una mixtura entre esos procesos. No sé si también invertirán mucho en una primera etapa en infraestructura, pero porque aparte la vara del fútbol ecuatoriano ya está más alta, ya es más difícil hacer la diferencia, me imagino. A ver, uno cuando entra a un club y empieza a trabajar, lamentablemente es tapar los huecos del día a día. Yo creo que si Dios quiere y tenemos un buen año, la posibilidad de armar distinto y trabajar más en divisiones formativas, como se llama en Ecuador, lo vamos a hacer para el año 2026. Este año es tratar de armar el equipo con poco tiempo y competir lo mejor posible. Y otro tema que en su momento, cuando invitamos a Ricky Pini, quedó pendiente porque algunos nos dijeron cómo no fueron a la yugular respecto a eso. Primero aclaramos que este es un espacio para conversar sobre la industria. La idea no es ser inquisitivos, pero sí de repente hay un cuestionamiento sobre que un representante invierta directamente en un club. De hecho, en Chile hace mucho que se debate, la ley pareciese estar, o la adaptación a la ley pareciera estar cajoneada sobre el conflicto de interés entre representantes que poseen acciones de un club. ¿Cómo te llevas con ese vínculo? Y si tenés una opinión formada, calculo que no es relevante porque lo vas a hacer, pero... No, a ver... ¿Cómo lo observás? Es que en Ecuador está la ley de las sociedades anónimas, pero todavía no está... todavía no está, no funciona. Con lo cual, hoy en Ecuador vos podés hacer un gerenciamiento y podés apoyar un gerenciamiento, pero no es la compra de acciones de un club. Entonces, llegado el caso, si es que existe esto y la FIFA nos permite como representantes hacerlo, bueno, lo evaluaré. Pero hoy mi figura es distinta. Mi figura es del gerenciamiento y de la parte de armar. Creo que el trabajo que hacemos bien es el armado del equipo, desde el entrenador, desde todo el cuerpo técnico, desde los jugadores extranjeros y nacionales que podemos llevar. Ese quizás es nuestro fuerte. Que eso no implica que tengas acciones del club. Eso son totalmente distintos. ¿Cómo es el tema SAD en el fútbol argentino? Que es otro tema que también es un lindo debate que siempre nosotros tratamos de traer acá a la mesa en Neto y que tiene... digamos, gente que lo apoya y detractores. Yo la verdad que lo apoyo. Creo que lo más importante es que los socios voten y en algunos casos va a ser para bien, en la mayoría de los casos va a ser para bien, pero obviamente que hay clubes importantes que no lo necesitan y yo creo que las sociedades anónimas deportivas tienen que ir en relación a cómo funciona el club hoy. Si vos tenés un club que es deficitario, tiene problemas y todo, bueno, es un buen recurso la sociedad anónima deportiva. Ahora, si vos tenés clubes, te doy un ejemplo, como River, ¿cómo va a ser una sociedad anónima si como funciona está perfecto y cada día funciona mejor? Entonces creo que viene por ahí, que cada caso hay que evaluarlo y quizás estaría bien que los socios voten dependiendo de cada club. Obviamente que los clubes chicos lo van a necesitar más y van a evolucionar mucho más que los clubes grandes, ¿no? Que están bien administrados. Claro, en general el dirigente argentino del fútbol argentino se opone a esto. ¿Vos crees que lo hacen más por convicción o por una cuestión de decir a ver si todavía abrimos algunas cosas y empiezan a saltar manejos irregulares? No. A ver, yo creo que todos los directivos, creo en los directivos del fútbol argentino, en la mayoría, y quieren lo mejor para el club. Entonces, no depende de lo que ellos piensen, sino depende de lo que los socios piensen. Me parece que quizás, una vez que la ley funcione, pueden los clubes tomar decisiones y hacerlo. En muchos casos, en el 80% o 70% de los casos, creo que va a ser positivo, cuando exista, ¿no? Hemos hablado acá, Gustavo, varias veces sobre casos de clubes que empiezan a ser mucho más exhaustivos en el proceso de due diligence a la hora de contratar un futbolista.
y que incluso hasta termina siendo un recurso para tentar a un jugador venir a su club. Mostrarle, mirá, tenemos todo estudiado de vos, esta es la carpeta con 50 páginas, lo cuenta Alexis McAllister, Brighton como referencia y tantos otros también. ¿Te ha pasado impresionarte por algún club que se interesó por un futbolista que vos representabas o por el cual vos podías intermediar y te llamó la atención lo que el club presentó? Bueno, ahora en Bélgica me pasó porque nosotros llegamos con Kevin Rodríguez y empezamos a hablar y nos mostraron todo el estudio que habían hecho sobre él, que es parecido al de Brighton, ¿no? Porque al ser el mismo dueño. Y me impresionó y hasta en un momento me dice, no, porque ahora nos falta un lateral derecho. Yo le digo, bueno, este lateral derecho anduvo bien en el fútbol argentino. Me dice, no, nosotros no escuchamos, no nos ofrezcan, no dejamos que nadie nos ofrezca nada. Nosotros sabemos que vamos por la opción A, que es esta, la opción B y la opción C. Ya saben el jugador que quieren y lo van a buscar. El caso de Kevin Rodríguez. Y también me impresionó ahora, bueno, que eso lo hacen mucho los clubes de Estados Unidos, el Columbus, que lo llevó a Marcelo Andrés Herrera, el chico de River, que también habían hecho un estudio impresionante, una presentación del club y todo, donde el jugador dijo, a ver, tengo que ir ahí, no dudás, o sea, te motivan de una manera distinta. Y hablando también de las transiciones, esta la viví en carne propia en la época en la que trabajaba en Datadistic. Una de las innovaciones que propusimos a muchos agentes, de hecho en un momento estábamos trabajando con varios en simultáneo, fue que tuviesen actualizado permanentemente el material en video en una plataforma online, porque te hablo en la época en la cual agentes mandaban a clubes vía correo físico el DVD de un futbolista. Entonces, DVD evolucionado, pues antes era el VHS. Ahí está, se perdía mucho tiempo. Entonces mi consulta es, desde tu agencia, ¿también se han ido sofisticando en cómo presentan un futbolista? Me imagino que ya no alcanza con decir, la viene rompiendo, hizo tantos goles, jugó tantos minutos y dio tantas asistencias. Ya el tema de la presentación del video es algo para que entre la primera vista de lo que puede hacer, pero ya hoy ponen el nombre del jugador y tenés un montón de aplicaciones donde saben absolutamente todo. Entonces ya no existe más eso. Es más probable que el club venga a buscar un jugador que vos lleves un jugador que ofrezcas un jugador y lo quieran. Estamos hablando en escalas de nivel europeo y demás. Por ahí quizás en el fútbol sudamericano todavía existe más mirá, te ofrezco miralo, seguí la estadística y demás. Eso está bueno ahora. Y en otra recomendación, creo que se lanzó en los últimos días, hay un episodio muy bueno de The Athletic, ahora no me acuerdo el nombre del podcast, el que hablan de fútbol constantemente y de táctica obviamente, en donde analizando el mercado de invierno del fútbol Premier League, se preguntan si dejó de ser tan relevante a la hora de contratar la experiencia en Premier League de un jugador que van a traer. Y Michael Cox, que es un periodista que yo sigo muchísimo y respeto un montón, él dice que cambió eso porque, claro, y utiliza un ejemplo. Antes un futbolista se enfrentaba a Sam Allardyce por primera vez y decía, wow, me pegaron codazos por todos lados, fútbol físico, de choque, etcétera. Hoy un jugador va a enfrentar a un entrenador y ya el club le explicó cómo le van a jugar, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas. Y una de las conclusiones es que sí, el factor de adaptabilidad a la ciudad, al contexto, a la alimentación, a la vida, es el más diferencial a la hora de decidir una contratación, ¿no? Sí. Lo más complicado para nosotros y para los jugadores es la adaptación a los distintos países. O sea, y hasta en Ecuador pasa mucho, porque tenés la adaptación a la altura. Entonces siempre tenés que saber que el jugador que llega a cualquier país, por la altura, por el clima, por el idioma, necesita sí o sí. No, es muy difícil que el jugador llegue y juegue bien. Siempre tenés una adaptación, por lo menos y como mínimo de 6 meses. Para eso es ultra relevante. El sábado estuve viendo un amistoso presencialmente y me quedé conversando un rato largo con el director deportivo de un club acá en la Argentina, y él me explicaba en cómo estaban pergeñando el mercado de pases y también con la experiencia de la ventana anterior. Bueno, estos futbolistas vienen porque necesitamos impacto urgente. Estos futbolistas que nosotros trajimos en el mercado anterior
ya sabíamos que iban a necesitar 6 meses de adaptación, este es su torneo. Estos vienen en un rol apuesta. Entonces, conversábamos de la importancia que es, obviamente sin nombre y apellido, porque va a generar una contraindicación, pero que se comunique todo eso, porque al final del día el hincha te va a juzgar por... Empezó el torneo y 4 de los 5 refuerzos están sentados en el banco de suplentes. Vos no podés salir a decir, no, a Pepito lo trajimos pensando en el próximo torneo, pero tiene que haber una comunicación sobre... para expandir la voz de la importancia que es cranear un mercado de pases en etapas y que no todo es urgente y que el jugador necesita este periodo de adaptación. Totalmente. Sí, el tema son las urgencias. O sea, a mí me encanta. O sea, que yo soy pro fútbol europeo en ese sentido y esto se hace mucho de hasta a veces hay clubes que a través de sus redes sociales comunican los detalles de una operación. Sí. Acá en Argentina unos lo hacen, son pocos, pero también lo hacen. Pero digo, dentro de tanta urgencia, ¿cómo le explicás al socio, al hincha que, mira, este juego en realidad lo trajimos porque pensamos que va a explotar dentro de 6 meses? Digo, Sí. está buenísimo, pero es difícil. Y ya que Pablo trae este ejemplo, charlaba hace poco con también alguien de la dirección deportiva de un club de primera división. Y en esto de cómo tenés que pensar en todo, me decían, nosotros hasta hay un par de jugadores con un paso histórico en el club que están cambiando de club. Nosotros les hicimos una oferta sabiendo que nos van a decir que no, pero le tuvimos que hacer la oferta para que después la gente no nos diga, pero ¿y cómo estaba libre y lo fuiste a buscar? Digo, ¿cómo tenés que estar también en ese tipo de detalles y que también hace una atmósfera muy especial del fútbol argentino? Por eso sí me parece que es muy de acá. Lo que pasa es que también hay un concepto en el cual obviamente yo creo un montón a lo que me dedico, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Y casi que inconscientemente Gustavo también fue mencionando esos casos. Cuando Rodrigo Paz sostuvo a Edgardo Bauza, cuando las urgencias o los hinchas querían quitarlo. Esteban Paz lo mismo con Luis Ubeldía. Y digo, lo que no se mide no se puede mejorar. Hay ya cada vez más documentación sobre intentar cuantificar el impacto de despedir o cambiar un entrenador ante los malos resultados. Hay un texto muy bueno publicado, invito a que lo busquen, de Jesús Lagos, que es una de las mentes más prominentes en cuanto a convertir temas en estudios desde los datos, en donde él demuestra que dependiendo del momento del club, en la mayoría de los casos no tiene ese impacto que buscas despedir un entrenador. Hay otro, no me voy a acordar los nombres de los autores porque tiene ya data de muchos años, sobre el fútbol de los Países Bajos, que explícitamente demostraba que los equipos que habían retenido al entrenador ante época de crisis habían mejorado más con ese mismo entrenador que los que lo cambiaron cuando la gente lo pedía. Entonces, entiendo la urgencia de los resultados, pero por eso y más los que de alguna manera participamos en la industria, es nuestro deber también y nuestra misión explicar, documentar, conceptualizar, obviamente siendo muy respetuoso de los nombres y apellidos para no herir susceptibilidades, pero hay que ir por esa línea también. Un poco, Gustavo, también quizás la consulta es si vas viendo en tus interacciones, entiendo que sí, con clubes que se va sofisticando la gerencia deportiva. La figura del director deportivo no era normal hace pocos años, ahora es más frecuente, muchos han venido acá a conversar con nosotros. ¿Sentís que el nivel de las negociaciones y de las conversaciones ha ido dando pasos adelante también? Sí, con el tema de los directores deportivos, a ver, yo a veces me pasa con algún entrenador de que tiene que estar consensuado siempre con el entrenador, porque en definitiva el director deportivo en algunos casos te lleva un jugador que no va a jugar y el técnico dice, a ver, si te pedí a otro, me trajiste a a mí no me gusta. Entonces, eso sí tiene que haber una conexión distinta quizás a la que hay, o se tiene que profesionalizar más. Porque nosotros, los sudamericanos, los argentinos, no estamos acostumbrados al director deportivo. Entonces, es ahí donde hay que entender y que la conexión sea muy buena entre el director deportivo y el entrenador. Lo ideal es que el director deportivo sea quien contrata al entrenador y que trabajen de la mano. Eso es importantísimo para mí. Hay otro vehículo que es bastante nuevo y que de repente genera algún cuestionamiento. No era tan normal antes que un agente representara a un entrenador.
mal que mal se manejaban por su cuenta y demás. ¿Cómo ves esa figura? Hoy vos trabajando en su momento con el Patón Bausa, ahora con Luis Ubeldía, porque las contraindicaciones te van a decir, y bueno, hay una especie de conflicto de interés, porque si el entrenador quiere un jugador, probablemente se lo menciona a su agente, el agente va a intermediar. Bueno, ahí obviamente que siempre existe gente que puede pensar mal o lo que sea. Yo trato mi objetivo es que al entrenador le vaya bien. Entonces, si de cualquier manera yo puedo apoyar a mi entrenador, acercándole a un jugador, a veces por esas cosas digo, mirá, este chico lo represento yo. Bueno, de frente con el club y decirle, mirá, este jugador lo represento yo, al técnico le gusta. Suena mal, no les gusta, no lo hacemos, no pasa nada. Pero en realidad es tratar de apoyar. En algunos lugares tenés más apertura, en otros lugares te ganás esa apertura en base a la confianza. Pero mi idea, mi objetivo final es que a Luis le vaya bien, en este caso, a Luis Ubeldía Sao Paulo. Y eso hace que a Sao Paulo también le vaya bien. Entonces, cuando entendemos que esa conexión existe, independientemente de que sea un trabajo, lo que hablábamos al principio, que sea un trabajo justo, que si trabajé y no fue bien, ganemos, y trabajé y no fue mal, bueno, veamos cómo lo arreglamos. La intención final es cuidar a tu representado, en este caso un entrenador. A mí particularmente me dio muchas satisfacciones, muchísimas con el Patón, una carrera espectacular, desde el año 2004, 2005 que lo conocí, hasta que dejó de trabajar, fue espectacular en todo sentido. Y no voy a lo que nos pasó y a la evolución económica, sino voy a lo deportivo, o sea, la satisfacción de haber compartido con él 2 Copas Libertadores, en el caso de Luis, hoy estar en un grande como Sao Paulo y toda la evolución del día que nos conocimos, o que fue a Barcelona de Ecuador, o del año pasado, el año pasado cuando salió campeón de la Sudamericano. Todo eso, no sé si suena demasiado romántico, pero todo eso va a la carrera y a lo que vos lográs. Vos cuando ves crecer a tus hijos, bueno, querés lo mejor y lo acompañás de esta manera. Y cuando vos estás con un entrenador o con un jugador de fútbol y ves toda la evolución y todo lo que logró, también es una satisfacción independientemente de todo lo que puede pasar en lo económico. Como yo tengo una opinión muy sesgada por mi relación de muchísimos años con él, pero ¿cómo visoras la actualidad y el futuro de Luis Ubeldía como entrenador? Bueno, yo a Luis lo conocí en el año 2010, si mal no recuerdo, y fuimos trabajando juntos en algún momento. En otros momentos él obviamente volvía a Lanús, que es su casa, y no hablábamos un tiempo, pero la evolución en lo personal, la maduración que él fue teniendo a lo largo de todos estos años, como la tenemos todos, fue impresionante. Hoy yo creo que Luis no tiene techo. Es un entrenador con un futuro impresionante, porque a donde va, trabaja bien, deja una marca. La verdad que por eso yo, cuando empecé a trabajar con Luis, vi una continuidad o vi algo relacionado a lo que habíamos trabajado con el Patón, que fue una carrera impresionante hasta llegar a la selección argentina. Entonces yo creo que Luis tiene un potencial impresionante. Voy a contar 2 infidencias de él. Una es, si lo ven en internet, y ahora más que antes, dirigiendo una práctica está siempre muy tapado, con lentes, a veces hasta usa un piluso que tiene como una especie de capa para taparse el cuello, usa mucho protector solar, y una vez le pregunté por eso, y él me dice, yo voy a dirigir hasta los 85 años, entonces no me puede sacar del campo de juego mi piel, que me afecte el sol, ese nivel de obsesión con la profesión. Y respecto a su profesionalismo también, cuando él sale en una lamentablemente breve y frustrada etapa en el Alavés de España, se va solo, ya estando en pareja, a Inglaterra a un alquiler temporario para perfeccionar el inglés, porque quería vivir en una casa ajena, siendo que le iba a dificultar más el aprendizaje, para bien, obviamente, y consiguió a los pocos días de llegar entrenar un equipo universitario que vivía a pocos metros de donde él se estaba hospedando. Después lo terminó llamando Cerro Porteño y a los 15, 20 días suspendió lo que planificaba como 6 meses de estadía.
pero yo creo que eso lo marca de lo que ya es como entrenador y lo que proyecta hacer también, ¿no? Sí. Bueno, y es un gran punto porque hoy, no vamos a dar nombres, pero hay grandes entrenadores sudamericanos a los que se les ha frenado el ingreso a la Premier, sobre todo por la cuestión idiomática. O sea, el hecho de no dominar bien el inglés les ha restado chances a la hora de llegar a lo que para muchos es la mejor liga del mundo. Ahora, ya que apareció mucho en esta charla, ¿qué representa para vos, Gustavo, el Patón? Patón, a ver, yo soy un agradecido a Rodrigo Paz, a Esteban Paz, a la familia Paz y obviamente también un agradecido al Patón. El Patón es un amigo de la vida, un amigo del fútbol. Nada, es una... compartimos mucho familiarmente. Bueno, Maxi, su hijo mayor, trabaja conmigo, trabajamos juntos y la verdad que todo lo que vimos con el Patón es irrepetible. El Patón, nada, es un amigo que creo que confió en mí, porque yo la verdad que era un pibe cuando empecé a trabajar con él y esas cosas del fútbol y de la vida, viste, fueron muchos años de que salía todo bien. O sea, llegábamos a Damián Manso, que venía de... la rompía. Llegábamos a Claudio Bielsa, no lo conocía a nadie, goleador. O sea, y independientemente de eso y de lo bueno que fue en lo deportivo y todo lo que compartimos juntos, hicimos una relación de amistad y familiar muy grande. Ahora, si Dios quiere, la semana que viene voy a estar allá y lo vamos a ir a visitar con Max y ver a Maritza, que es su mujer, que la verdad que está muy bien cuidado del Patón, y tiene su hijo chiquito Nico y Emiliana, viste que la verdad que es dura el momento que está pasando, que está viviendo él y su familia, pero bueno, los recuerdos de una persona excepcional y un trabajador impresionante. Bueno, ya en este punteo para ir cerrando, desde tu rol de representante y bueno, y ahora justamente con todo lo que estás por encarar en Delfín, ¿qué crees que es lo que se viene? Digo, nosotros siempre estamos pensando obviamente en la innovación dentro del fútbol. ¿Cuál crees que es el punto? Vos decís, bueno, hay que estar atentos a esto, no solo este año, sino digo, en el futuro de acá un par de años. ¿Cuál puede ser la variante que nos pueden contar hablando dentro de un tiempo alrededor del fútbol? No, yo creo que la evolución, y estoy convencido de que lo que hablamos hace un rato, que las sociedades anónimas van a ayudar mucho a varios clubes, no te digo a todos, pero creo que por ahí viene terminar de profesionalizar el fútbol argentino y el fútbol sudamericano, de darle un contexto distinto y un orden que hoy a muchos clubes le falta. Después, bueno, esto es como todo, va evolucionando día a día y creo que estamos en un momento que ya evolucionó mucho y demasiado, entonces creo que va a ser un par de años que vamos a seguir igual y nada, confiando de que siga el fútbol argentino exportando jugadores y en este caso el ecuatoriano, que también es mi casa, también lo sigue haciendo. La última de mi parte es, siempre me inquietó mucho del trabajo de ustedes los representantes de esto de, a ver, a mí no me pongo corporativo, o sea, hay buenos y malos periodistas, pero el periodismo suele ser una pata del fútbol que es cuestionada en general por la gente. Digo, ¿cómo es ser representante que sabes que siempre también el hincha, el socio de los clubes, es algo que mira de reojo? ¿Cómo se arma la coraza? ¿Te fue costando? ¿Ya ahora estás más hecho con respecto a eso? Sí, a ver, en algún momento, obviamente que críticas vas a recibir siempre y algunas me dolían porque no tenían fundamento, o sea, que un hincha del Liga de Quito te diga, a ver, armamos un equipo, salió un campeón de la Libertadores, un equipo que salió campeón de la Sudamericana, con todas las limitaciones que hoy quizás tiene económicas el fútbol ecuatoriano. Entonces, y después en un momento dejé de mirar tanto el día a día y no preocuparme, porque la verdad que no me hace gracia cuando obviamente son sin fundamento. Cuando cometo un error y bueno, me lo critican, lo acepto. Y coincido con vos que somos dos rubros muy, muy criticados, el periodismo y los representantes. Pero bueno, traté de aislarme un poco para no sufrir y para no estar en boca de
de malos comentarios que no tienen fundamento. Lo último, Jorge, no me olvido, The Athletic FC Tactics Podcast, el episodio al que hice referencia, para que después alguno no se enoje que comentamos o recomendamos algo y no damos los lineamientos después. Sí, que vale la pena, es un espacio que vale la pena. No sé si tanto como Fútbol Neto, pero vale la pena. Porque son muy buenos. Son muy buenos. En general, todo el material de The Athletic es de primer nivel. Gustavo, bueno, de primer nivel la charla. Gracias por venir. La verdad que es el primer representante, bueno, más allá de que ha venido gente que hoy fue derivando otro rol, pero digo, que estén en actividad en esto, así que la verdad que estuvo buena la charla, así que gracias por hacerte un espacio para pasar por Neto. Muchas gracias por la invitación y bueno, obviamente que encantado de volver en cualquier momento. Dale, bueno, gracias por venir. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Hemos tirado recomendaciones, saben que siempre estamos en contacto ahí en las redes para que nos pregunten cosas y hasta muchos ya incluso que se animan a proponer invitados y a ir pensando. El público de Neto ya también forma parte, es una comunidad linda la que se ha armado, así que les agradecemos. Ya la próxima imaginamos con el señor Manu Simón. Veremos si viene con toque de playa o porque me parece que Simón es de los míos, ¿no? Que le escapa un poquito al sol. Y tiene, sí, es más de blanco. Es de lo mío, es de lo mío. Pero bueno, ya seguramente Manu va a estar el próximo. Dicen que viene de familia eso de Manu, ¿no? Me parece que sí. Hay muchas cosas que vienen de familia ahí, con la familia Simón, a quien le mandamos también siempre un gran abrazo. Pablo, gracias Gustavo, gracias a ustedes, ¿sí? Por formar parte de esto. Como siempre decimos, Fútbol Neto es un lindo lugar para hablar del fútbol de siempre en el idioma de hoy. Hasta la próxima.